Bueno, Alejandro, hoy me has adelantado algo vía audios. Me dijiste El Brutalista, ¿no? Entiendo también a relación de la película El Brutalista, pero contanos un poco qué has traído para el día de hoy. Bueno, justamente, a mí me gusta. Está con usted Oriana, ¿no? Yo no tengo video aquí, pero ¿en ella está el equipo completo o no? No, estoy solo. Oriana está del otro lado del triple vidrio, está con los controles. Bueno, está, como que no está. Si no es de ella, no salimos ninguno de los dos. Pero claro. Está por ahí. Bueno, saludos a ella entonces también. Mira, a mí me entretiene de vez en cuando unificar disciplinas, si se quiere, que aparentemente no tienen ninguna relación, pero si uno tiene ganas puede encontrar algún nexo, algún patrón. Esta cuestión del brutalismo, yo lo venía pensando hace un tiempo. Obviamente el brutalismo viene del territorio de lo arquitectónico. De hecho, la película El Brutalista es en sí una obra cruda y potente que dura más de 3 horas, tiene un intervalo incluso en el medio. Fue una ganadora serial de Oscar en el 2025. Ganó creo que cerca de 10. Más allá de eso, que es una anécdota para la red carpet, como se dice generalmente, he notado que las características del brutalismo, a las que le he anexado también la del minimalismo, tienen mucha relación con cierto tipo de discurso de estos tiempos. Y si le parece, hacemos algún tipo de recorrido a ver si estamos de acuerdo o no. A ver, dale, todo suyo el tiempo y me tendrá que convencer. Bien, no será tarea fácil. Fíjese usted. Algunas de las características que podemos reconocer del brutalismo en cuanto a lo arquitectónico, ¿no? Lo primero es algo que en francés se denomina breton brut, que viene a ser como el hormigón en bruto. Lo básico de una de las grandes características de este brutalismo es la ausencia de ornamentación, o sea, los materiales se muestran descarnadamente. Una pared de hormigón con sus huellas de construcción queda tal cual está. No existe el revoque, no existe la cobertura, no existe la pintura, nada que ornamente y que pueda llegar a opacar de alguna manera el material más bruto que tiene esa obra, que suelen ser muy toscas también, ¿no? Son muy lineales, muy de ángulos rectos y muy monolíticas. Por otro lado, encontramos que son a menudo estas formas masivas, ¿no? De volúmenes muy grandes, muy imponentes, se imponen más por la fuerza que por la belleza, ¿no? Y tienen formas geométricas muy claras. No esconden, podemos decir que una de las características principales es que no esconde absolutamente nada, que no le interesa esconder nada, que todo está a la vista y que ni siquiera persigue la idea de la comodidad, ¿no? Se incomoda incluso mejor. Bien. Vayamos a lo estético, ¿no? No al que habita ahí, sino desde lo estético uno podría decir, che, está como demasiado cruda, ¿no? Bueno, la crudeza es una de estas características del brutalismo. Por otro lado, la exposición de esos materiales es una virtud y no un defecto. No es que algo que dura medio hacer, sino que ahí se termina todo lo que el brutalismo propone como presentación. Ahora, ¿qué punto? Bueno, acá en Argentina, por ejemplo, tenemos a Clorindo Testa, que es un famosísimo arquitecto, que fue un referente del brutalismo acá, por lo menos en lo nacional. ¿Y por qué lo anexo también a la idea del minimalismo? Porque muy frecuentemente las estructuras brutalistas no contienen tampoco en su interior demasiados muebles. Son muy simples, apenas una mesa, una silla, una cama despojada, escaso mobiliario. Entonces ese despojo que uno ve por fuera también se condice con una ausencia de contenido. A ver, ¿qué podemos rescatar de acá? Usted ya, que es muy ágil, se habrá notado algunas cosas mentales, pero entendemos que hoy, ¿no? Se impone un discurso brutalista, un discurso en bruto, crudo, que no persigue la comodidad de nadie, sino todo lo contrario, quizás incomodar desde esa crudeza, no esconde nada, no ornamenta, frente a un discurso anterior de algunas décadas atrás, donde quizás cierta corrección, cierto pudor, cierto cuidado de las formas, hacían que, bueno, alguien dijera, está bien, esto es lo que pienso, pero lo voy a presentar a la comunidad de una manera un poquito más elegante, más cuidada, con alguna manito de pintura. Hoy, el discurso brutalista que se propone va acompañado también del minimalismo de contenido, ¿no? Tampoco hay nada adentro. Uno puede ver algo muy robusto, muy imponente afuera,
pero el contenido es muy poco o ninguno, y eso lo toman como una virtud y no como un defecto. Entonces hay también como una especie de traslación de esta lógica de la arquitectura brutal al discurso brutal, al discurso crudo, que se termina imponiendo con cierto valor hasta estético, hasta de belleza. Empezamos a tolerarlo, porque se impone de alguna manera esta cuestión que, bueno, obviamente al brutalismo tampoco le fue sencillo imponer ese criterio arquitectónico frente a modelos muy diferentes, ¿no? Hasta que se hizo un lugar y fue preferible. Bueno, lo mismo pasa con el discurso brutal. Al principio nos hacía mucho más ruido que ahora, ustedes se pueden dar cuenta. Y ahora es como que algunos hasta se van acostumbrando, lo van tomando como una corriente, una anécdota, que lo que importa es realmente lo que quiere significar, que quiere buscar otro lugar, porque no lo dice, porque se basa en un eslogan, en una frase corta, en una idea sin fundamento. Ese minimalismo, nadie le requiere algún objeto más que justifique esa estructura. Se quedan con lo que hay. Mucha gente anda por ahí repitiendo esa estética brutalista en el discurso cotidiano. Muy bien, bueno, ya me convenció, ya me ha convencido. Muy fácil. De una manera muy pero muy fácil. No me lo peleé ni un poco. No peleé, pero absolutamente nada. Entonces a partir de ahora, si usted tiene ejemplos y demás, solamente voy a ir dándole la razón. Pero bueno, sí, a priori esto que menciona, ¿no? Estos discursos muy pero muy grotescos y que quizás en el interior poco amueblados o flojo de papeles, si se quiere, ¿no? Claro, pero insisto, no es que alguien entre en esas estructuras y extrañe el mobiliario. Ya se acostumbró a esta ausencia. Así como el televidente o el interlocutor común se acostumbró a la ausencia de contenido en los discursos. Acepta el discurso vacío, se sube a simplemente una foto, una frase de ocasión, a veces ni siquiera esa frase, solo una imagen que ande circulando por alguna red, y ya con eso despierta cierta coherencia en él, como diciendo, bueno, esto es lo que yo quiero, incluso hasta prefiero que haya esa ausencia porque lo demás me aturde, me abruma, prefiero esa simplificación de la vida que no me reclama tanta atención y tanto razonamiento, y bueno, y así vamos por la vida, minimalistas y brutales. Muy bien, con todo el peligro que eso conlleva llevar estas modas, si se quiere, arquitectónicas, verlos reflejados en lo discursivo y es peligroso. Y bueno, desgraciadamente tenemos que decaer ahora en una ejemplificación también brutal, que está absolutamente en claro este hecho macabro del triple crimen del femicidio de Morena, Brenda y Lara. Y hubo mucho brutalismo en la presentación de las víctimas, en la exposición de sus vidas, en las adjetivaciones, ¿no? En esta teoría de los encuadres que generalmente en un término maniqueísta van elaborando una estructura del bien y del mal y de las cargas morales y dónde ponen la responsabilidad de los hechos, y hemos visto cómo se ha volcado mucho sobre las acciones de las víctimas y no de los victimarios. Y ha habido una serie de brutalismos también anexos en la gente que opinaba sobre unas notas que iban apareciendo. Algunas de ellas no aportaban absolutamente nada, sino simplemente un show, un espectáculo, una revictimización. A veces me da por pensar que estas víctimas fatales no tienen un único verdugo, ¿no? Hay más manos ahí. Está también la mano del que observa y no dice nada, está la mano del que justifica, está la mano del que dice, bueno, también con esa vida, ¿qué les podía esperar? Nadie se pone a preguntar las causas, sino que ven simplemente las consecuencias y de allí opinan. Y además, tengamos en cuenta que no se trata de algo más. Este femicidio, obviamente, por sus características naturales, tiene que ver con 3 mujeres. Y la mujer es un objeto de violencia. Digo objeto no por descuido, no se está considerando 3 sujetos acá, se están considerando 3 objetos, 3 monedas de cambio, cosas a las que se las puede destrozar fácilmente y tirar a la basura como se tiran las cosas. Yo pensaba hoy justamente en de qué manera existe este hilo conductor patriarcal ahora revigorizado lamentablemente, en donde encontramos que hay personas en la sociedad con
intereses muy disímiles, ¿no? Que no se encontrarían quizás nunca ni siquiera en una esquina, qué sé yo. Hay abogados, hay policías, hay taxistas, hay jueces, qué sé yo, hay bancarios, hay médicos, agentes de seguro, lo que sea, ¿no? Y cada uno con sus intereses particulares y sin coincidir muchas veces en sus pasiones o en sus gustos, pero hay un hilo conductor y es la mujer, la adjetivación, las ideas peyorativas sobre la mujer. Algo los une a todos ellos y es ese chiste brutal, ese comentario de mal gusto, esa idea de la mujer objeto sobre la cual se puede avanzar, un territorio a conquistar, una cosa que puede ser eliminada. Si algo une al patriarcado es a individuos que están a veces en las veredas opuestas del pensamiento, pero que los une ese criterio de la mujer es una moneda de cambio, es un objeto de consumo, es un producto, y aún peor, en algunos casos, es un objeto descartable. Un poco este caso, este triple femicidio que hemos conocido la semana pasada, también abrió otro tipo de discusiones, esto que mencionabas, ¿no? Cómo se trata a las mujeres y cómo también empezó a salir como mucha gente, si se quiere, justificando lo que había sucedido, ¿no? Realmente muy, pero muy violento, o bueno, si se me permite el término, brutalista, ¿no? Esta forma de presentarse en lo discursivo, salir a justificar estas cosas realmente muy extremo. Sí, está obviamente lo que se dice, lo que no se dice y lo que se dice mal, y en muchas presentaciones de esta noticia se hablaba de crimen simplemente, o de crimen narco, o pues en algunos casos se presentó como homicidio, ¿no? Bueno, tengo un perro, estoy enojado. Se habla de ese punto, ¿no? Está tratando de anular la idea de femicidio, claro. Borrar del mapa el término que los incomoda tanto, ¿no? Entonces, cubren la nota porque deben hacerlo, porque la agenda se impone, pero tratemos de maquillar y empecemos a nombrar las cosas como el sector de la luz social quiere que así sea. Entonces no hablemos más de femicidios, mujeres, hombres, es todo lo mismo. Han muerto 3 personas y es simplemente un homicidio, un ajuste de cuentas, una pasada de facturas narco, cualquier cosa, pero femicidio de una entidad que remite a ciertos sectores de las ideas que no les resultan cómodos, y hay un permiso que viene de las altas esferas para empezar a recuperar macabramente el diccionario. Esto que tan incómodamente tenían que incorporar a veces como terminología, ahora es como que ya no importa tanto. Volvamos a llamar las cosas por su nombre. Acá han muerto 3 personas, es un ajuste de cuentas, es como volver a decirle a un femicidio crimen pasional, ¿no? Como en los viejos titulares, ¿no? Costó mucha sangre, mucho esfuerzo, muchas muertes, ganar en terminología y llamar a las cosas por su nombre. Bueno, ahora vemos cómo brutalmente, justamente, vuelven a mal nombrar o a ignorar o a invisibilizar. Muy bien, perfecto. Alejandro, consultarte si había quedado algo más por allí. No te quiero sacar mucho tiempo, veo que estás con tu mascota un poco inquieta también. Yo no sé por qué se enojó tanto, me hizo pegar un salto, aparecí del otro lado del mar, estaba sentado y aparecí parado en medio de, porque no me avisa, no es que me va avisando, ¿viste? Que viene, no, él te pega la ladrillo y salió al aire, ya tenemos una intervención más. Muy bien. Así que, no, me parece que eso era más o menos la idea que quería unir, porque a veces hay cosas que andan dando vueltas por un lado y otras por otras, y si uno tiene ganas la puede reunir para construir, aunque sea una torpe metáfora de algo, pero ver cómo las cosas se parecen y cómo transitamos los mismos caminos y nos parece que son distintos. Por supuesto. Alejandro, muchísimas gracias nuevamente por esta nueva edición de tu columna. A ustedes por el espacio siempre, muy buena semana, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Pasó por el aire de En Avenidas Alejandro Hipólito con una nueva edición de su columna Texto Sentido. En esta ocasión la ha nombrado El Brutalista, ¿no? Cómo se presentan estos discursos de manera incómoda, grotesca, avasallantes también, y que internamente encontramos cierto minimalismo, era quizá el término que utilizaba Alejandro, pero bueno, para referirse a
la falta de estructuras, si se quiere, ¿no? Discursos muchas veces poco argumentados también, que simplemente buscan incomodar y ya, incomodar, avasallar, atacar y punto, sin mayor argumento. Era un poco lo que traía para tratar en el día de hoy.